Bien, tema de hoy, laboratorio analítico. Ustedes estarán preguntando, ahora nos van a venir a plantear el tema del laboratorio analítico cuando ya pasó prácticamente un 70-75% de la cursada. Bueno, parte de la idea de tener ahora el tratamiento de este tema es que tal vez al principio de la cursada en parte resultaba un poco abstracto hablar de algunos conceptos que para ustedes en el transcurso de la clase les van a resultar mucho más familiares de lo que podrían resultar al comienzo de la cursada. Por otro lado, por una cuestión de coordinación con los otros temas que se daban en clases de problemas y clases de trabajos prácticos, preferíamos ir apoyando con las clases teóricas, todo eso, por eso ahora vamos a encontrar algunas cuestiones que ya ustedes las vieron planteadas en clases preliminares y que van a servir en todo caso como de repaso para cerrar el tema de la importancia del laboratorio analítico en un proceso analítico en términos generales. Quería comenzar comentando una situación que se dio a partir de un problema que se planteaba en un país en particular, se trata en Francia. Hace muchos años atrás habían encontrado altos niveles de plomo en un vino y como tenían conservadas diferentes cosechas, hicieron el análisis de un producto particular, un compuesto de plomo que es el trimetilplomo, que aparecía en el vino. Y encontraban que a partir del año de la década de los 60 empezaba a aumentar el contenido de ese compuesto y justo coincidía con que se había incorporado el tetrametilplomo a la gasolina, bueno, a la nafta, que era como un antidetonante para mejor funcionamiento de los motores. Cuando se decidió, se tomó conciencia del verdadero problema contaminante, se observó que empezó a caer ese contenido de plomo. Entonces, a lo que apunta este ejemplo es saber cómo desde el proceso analítico fue necesario hacer un planteo desde una situación que se estaba dando en la vida real, en la vida cotidiana, planteado el problema en términos generales de cuál era la situación que generaba contaminación y la aparición de este compuesto en vinos, y luego tomar una decisión, influir en alguna manera en aquellos niveles que tienen poder de decisiones políticas fundamentalmente. Alguien dijo alguna vez que el químico analítico hace las veces como de detective, porque está como investigando cuál es el origen a partir de una situación, a partir de la determinación de ciertas sustancias en una muestra problema. Y vamos a ir viendo en el transcurso de la clase la importancia que tiene cada paso de ese proceso. La cita, esta imagen está tomada del libro que ustedes tienen como bibliografía y allí figura el trabajo original, la cita del trabajo original que corresponde a un trabajo científico que se publicó en una revista. Un ejemplo también que quería proponerles para que vayamos pensándolo en conjunto para después hacer un resumen de los pasos generales que tendríamos en un análisis. Supongamos que queremos saber el contenido de un par de sustancias, por ejemplo, cafeína y teobromina en un chocolate. Hay una técnica instrumental, utiliza la cromatografía líquida de alta eficiencia. Algunos de ustedes, o la mayoría, habrán oído hablar de HPLC. Luego lo van a ver, es una técnica instrumental, lo van a ver con más detenimiento en analítica instrumental. Se emplea para analizar, por ejemplo, este tipo de compuestos, ¿no? Por un proceso cromatográfico. Ustedes creen que tenemos un trozo de chocolate y
lo introducimos de alguna forma en el instrumento para analizarlo, ya nos podemos imaginar que hay que hacer una serie de etapas para poder llegar al análisis propiamente dicho. Entonces, brevemente, como para tener una idea, vamos a tomar una parte de la muestra, no sería necesario analizar la totalidad de la muestra, ¿verdad? Esa parte de muestra la vamos a pesar bien porque nos interesa cuantificar, por lo tanto queremos tener una medida de cuánta muestra estamos tomando. Lo que debemos hacer, en primer lugar, es eliminar el material graso. Bueno, disculpen ustedes cómo me sale este dibujo. Esto quiere representar un tubo de centrífuga, donde habremos colocado parte de muestra que hemos pesado, una cantidad conocida, y vamos a eliminar el material graso con una extracción. Por ejemplo, con un solvente que puede ser éter de petróleo. Se hacen varias extracciones, se retira el sobrenadante. Esto tiene una tapa, sería un tapón de vidrio esmenilado, si están trabajando con entonces un tubo de vidrio con forma de cónica para que luego pueda ser centrifugado. ¿Y qué vamos a obtener luego? Un residuo que contiene los sólidos del chocolate. Ya habíamos quitado la materia grasa. ¿Dónde estarán la teobromina y la cafeína que nosotros queremos cuantificar? Que tenemos que tener la precaución de elegir un solvente que no extraiga los compuestos que vamos a analizar. A menos que nos interesara extraerlos y analizar en el extracto, nosotros vamos a buscar un solvente entonces que solo extraiga la grasa, que sería un interferente para lo que nosotros vamos a realizar en el análisis. Luego de retirado el sobrenadante, entonces vamos a agregar una cantidad de agua que también vamos a determinar exactamente cuánta agua, eso llevando todo el residuo que teníamos a un matraz. Y no es necesario tampoco analizar toda la solución. Vamos a tomar una alícuota de esa solución para proceder luego al análisis. El tema es que seguimos teniendo partículas sólidas, entonces, si bien la teobromina y la cafeína se habrán disuelto en el agua, deberemos filtrar, porque no podemos introducir en la columna cromatográfica el material tal cual está, porque tiene partículas y eso taparía toda la columna y los filtros que protegen a la columna también. Entonces vamos a hacer una filtración. A veces es común contar en el laboratorio con filtros de tipo disco. Y bueno, y recogemos en un recipiente, podrá ser ya un tubo, no vamos a hacer ninguna centrifugación. Y será necesario hacer a veces varias filtraciones si es que no alcanza con... Esto quiere representar una jeringa que se conecta al filtro para hacer esta etapa de eliminación de partículas. Y generalmente son filtros que tienen un tamaño de poro de 0,45 micrones, que evita el pasaje de partículas a la solución. Bueno, y luego sí, entonces procedemos al análisis propiamente dicho. Cuando hagamos el análisis vamos a obtener resultados parecidos a algo como lo que voy a dibujarles. En este caso en particular, que hablábamos de una cromatografía, obtendremos un cromatograma. Supongamos que veamos así nuestros dos compuestos, que uno sea la teobromina y el otro la cafeína. Vamos a obtener una señal, que puede ser una señal de absorbancia, en función de un tiempo que llamamos tiempo de retención. Todos estos detalles ya más adelante los van a ver. Lo que ocurre es que
como cada sustancia tiene una absortividad específica, es probable que aunque estén en la misma concentración, no sabemos si lo van a estar o no, pero cada una tendrá una señal diferente. Por lo tanto, debemos comparar su señal con la de un estándar. Para eso hablamos de curvas de calibración que se hace para un compuesto y para otro compuesto. Y a partir de esas curvas de calibración se obtiene la concentración de las especies que nosotros estamos analizando, ¿no? Que estos eran los compuestos que llamábamos analitos. Recuerdan que todo el tiempo hablábamos de analitos, son las especies que queremos cuantificar. Esto que nos da un resultado, y eso nos permitirá sacar una serie de conclusiones. Por ejemplo, si el análisis lo hacemos en un chocolate negro y en un chocolate blanco, podemos ver la presencia de estos dos compuestos en el chocolate negro y no debería verlos en el chocolate blanco. Que exista una pequeña cantidad podría hablarnos de una contaminación en el procesamiento, en la fabricación del chocolate, si son de la misma fábrica, por ejemplo. Oyeron hablar del problema que tienen los celíacos, que necesitan que los alimentos libres de gluten estén realmente certificados que no lo contienen. ¿Por qué? Porque en los molinos se utiliza el mismo molino, se solía hacer, para un tipo de harina y para otro, para harina de maíz y para trigo. Entonces eso es crítico para una persona que ínfimas cantidades de gluten le genera toda una descompensación, ¿no? Una reacción fuerte a nivel intestinal. Otro punto importante, ¿qué vamos a obtener? No solo miramos nosotros los resultados, estos resultados probablemente le interese conocerlos a una persona que nos encargó el análisis, por ejemplo. ¿Qué hacemos siempre en el laboratorio? ¿Cuándo decimos que está terminado el proceso analítico? ¿Qué tuvimos que hacer con el resultado que obtuvimos? Informarlo, ¿cierto? Entonces, tenemos el informe que tendrá que ser lo más claro y contener la mayor información posible para que pueda ser interpretado, y dependiendo a quién esté dirigido será la forma también en que se plantee. Entonces, en términos generales, ahora que lo comentamos sobre un ejemplo práctico, siempre traíamos ejemplos para farmacéuticos y bioquímicos y la gente que hace alimentos. ¿Hay alguno que haga alimentos aquí? Bueno, alguno que vea teórico, espero que se ponga feliz o entusiasmado de encontrar que también vimos un ejemplo entonces de alimentos. Plantear el problema. ¿En qué consiste concretamente? Hablar de cuestiones generales que no las mencionamos en términos químicos, tal vez estrictamente. Así como en el ejemplo de la contaminación de los vinos con plomo, hablábamos de, ¿existe un pasaje de elementos contaminantes a los alimentos? Tal vez el vino no sea un alimento o algo que ingerimos o sea crítico en la alimentación de las personas, pero así como pasa a una cosecha, a una uva, podría estar pasando a otros alimentos que sí son de consumo masivo. Y entonces realizamos medidas químicas, esto dicho entre comillas porque nos basamos en algún tipo de reacción, obtenemos alguna información a través de cualquiera de los procesos químicos que ustedes ya vieron. Si bien en nuestra materia nos dedicamos especialmente a los que son métodos volumétricos como métodos de cuantificación, sabemos que tenemos una amplia cantidad de métodos y no solamente se refieren a esos. Luego van a pasar a métodos instrumentales y ya que estamos vamos a mencionar que hay métodos espectroscópicos, por ejemplo, donde tal vez los químicos analíticos no tienen una actividad permanente, suelen ser químicos orgánicos, muchas veces los que hacen interpretación de espectros y análisis en base a espectros, pero también se pueden usar con un criterio de cuantificación. Entonces hay una colaboración entre ambas áreas. Y por eso entonces decimos que de
reactivos por medio de reacción obtenemos productos, que es lo que darán alguna propiedad, tienen alguna propiedad que nosotros podemos cuantificar. Segundo paso, entonces, luego de planteado el problema, ¿qué procedimientos vamos a realizar para llegar a cuantificar nuestros analitos? Una posibilidad, y algo que siempre debemos asegurarnos, es que no exista ya un método, es lo ideal para poder encarar inmediatamente el análisis. Entonces, hacer una exhaustiva búsqueda bibliográfica, y no vamos a tomar cualquier método que encontremos, sino que vamos a ver cómo se ajusta a la muestra que tenemos, a los tiempos que vamos a tener de análisis, a la disponibilidad de reactivos, presupuesto, etcétera. Digamos, hay un montón de factores que debemos tener en cuenta entonces al momento de seleccionar un método. Y lo que puede ocurrir es que no encontremos ningún método que se ajuste bien a la situación que nosotros debemos resolver. Entonces, en ese caso tendremos que pensar en desarrollar un método, o a veces no es necesario desarrollarlo completamente, sino modificar alguno existente, optimizarlo para la situación que tenemos que resolver. Bueno, este es un punto fundamental, el muestreo. Así como en el ejemplo que estábamos comentando del chocolate, uno pensaría que el chocolate tiene las mismas propiedades en todas sus partes, ¿verdad? Aun cuando fuera un chocolate muy grande, se supone que es una muestra homogénea en cuanto a componentes. Ahora imagínense que tuviéramos que tomar una muestra de suelo, de una gran extensión. El tema del muestreo, todo lo que hace al capítulo de muestreo en la química analítica es toda una ciencia, si se puede decir de esa manera. Hay métodos estadísticos que permiten determinar según las características de la población que se necesita muestrear, entendiendo por población todo el material que nosotros deseamos, acerca del cual estamos haciendo un análisis. También al conjunto de material se lo puede mencionar como lote, tal vez es un término más conocido en producción, ya sea farmacéutica, un lote de alimentos también, pero en definitiva representa a la totalidad del material. Entonces, ¿cómo se hace para tomar una muestra que sea representativa del conjunto del material? Y esto lo podremos lograr a través del proceso que se llama muestreo y que nos permite seleccionar un material que en algunos lugares lo pueden encontrar como material o muestra bruta, porque es la que se recoge directamente del campo de análisis. Si estuviéramos hablando de un tejido, por ejemplo, para mencionar un ejemplo biológico, en el cuerpo humano tendríamos que tener claro qué parte va a ser la necesaria. Sabemos que no vamos a poder tomar una cantidad de tejido demasiado grande. Bueno, tenemos que ajustarnos a cuál es el objeto de nuestro análisis. Luego de obtenido esa primera muestra, debemos hacer un procedimiento. Recuerdan que estábamos hablando, por ejemplo, de una extracción, poner en condiciones nuestra muestra para que podamos proceder al análisis. Dentro de un par de clases van a ver en detalle todo el tema de preparación de muestra. Hay que conocer mucho de la química de la muestra, de los compuestos que uno quiere analizar. Puede tener que ser importante ajustar el pH, eliminar sales, eliminar interferencias que pueden estar enmascarando. Por ejemplo, en nuestro caso, el ejemplo de grasas en ese chocolate no haría posible el análisis. Digamos, el proceso puede ser extenso cuando la muestra es más compleja, o a veces, a pesar de tener una muestra compleja, se cuenta con un método muy selectivo que permite cuantificarlo a lo que a uno le interesa con un procesamiento mínimo de muestra. Pero en general hay que hacer algún tipo de preparación. Mínimamente habrá que tenerla disuelta y asegurarse que sea homogénea.
¿Está claro? Entonces la idea es preparar la muestra para poder proceder al análisis. Vendrá luego entonces la etapa de análisis propiamente dicha. Entonces tendríamos que tomar varias alícuotas en lo posible. No estamos hablando de 10 alícuotas, no, ni mucho menos. Ustedes trabajaron con 2 alícuotas, por ejemplo, en el trabajo práctico, pero esto es para asegurarnos de si hubo algún error grosero, evitar ese riesgo, ¿no? de un error importante que pueda alterar sustancialmente el resultado de nuestro análisis. En algunos casos todo esto depende cuando uno asume un método, va a llevar a cabo un método, probablemente tenga que cumplir con ciertas normativas. Entonces, en las normativas mismas está indicado, debe analizarse por triplicado, debe analizarse por duplicado, etcétera. Digamos, hay diferentes posturas dependiendo también del tipo de análisis que se esté haciendo. Entonces, de esa manera, tomando varias alícuotas, podemos conocer la variabilidad del análisis, de un análisis puntual. En unas clases más adelante vamos a hablar de lo que es variabilidad del método, que eso se evalúa de otra manera, se evalúa en otra etapa. Digamos que el método ya está evaluado para proceder al análisis. Sabemos que nuestro método es confiable y procedemos al análisis. Pero nos interesa conocer para esa muestra que se está analizando la variabilidad que tuvimos. Volviendo al tema normas, que lo vamos a retomar igual más adelante, la norma nos puede decir, expresa el resultado con el desvío estándar, por ejemplo, con la variabilidad que obtuvo de esas 3 mediciones, por ejemplo. Y en otros casos nos puede indicar, expresa el resultado a secas, y además esto va acompañado de la variabilidad del método. Entonces se informa, por un lado, la variabilidad, que luego vamos a ver precisión del método, cómo será evaluada, y se informa el resultado con la cantidad de cifras confiables, que estará dada por la precisión entonces del método. Y también, tomando varias alícuotas, podemos conocer si un muestreo fue correctamente hecho. En realidad también esa etapa debería ser evaluada previamente al análisis de la muestra en sí. Bueno, decíamos entonces, luego de obtener nuestro resultado, poder hacer un informe. Es importante esto. Tiene que ser completo, claro. Ahora, ¿nos interesa que solo lo pueda leer un especialista? ¿Nos interesa que lo pueda leer cualquiera? Muy común, vieron sobre todo en los informes de los laboratorios de análisis clínicos, con siglas. Se me ocurre BCM en un hemograma, y el médico lo va a entender bien. Si lo leo yo, probablemente, si estudié bioquímica, voy a entender de qué se trata. Lo leía mi mamá, probablemente no comprendiera de qué estaba hablando. Bueno, importa saber a quién está dirigiendo. No quiere decir que tengo que explicar en el informe lo que tiene que entender el paciente, sino está dirigido al médico en ese caso, ¿verdad? Entonces, BCM, el volumen corpuscular medio, para el médico esa sigla tiene un significado puntual. Pero muchas veces ocurre que se informan números. Me ha pasado a ver laboratorios que no pusieron las unidades. Y dependiendo del método que se esté empleando, los valores de referencia también son diferentes. Entonces, hay que tener cuidado cómo se hace un informe. La idea general, esto está puesto como criterio general, es que sea apropiado para el destinatario, ¿no? Bueno, uno se pregunta, realicé un informe y termina ahí mi incumbencia. Puede ocurrir que el analista forme parte de un equipo donde se toman decisiones. Lo que sí es importante es que dé a su trabajo la seriedad y la confiabilidad necesaria para que las decisiones que se tomen sean las apropiadas. Esa, digamos, es la responsabilidad fundamental entonces del analista. Por supuesto que si el informe es claro, va a haber menor problema de interpretación, ¿no es cierto? Podrá minimizarse o eliminarse. Así que
tengan en cuenta esto para el día de mañana, que tengan en sus manos el definir cómo hacer un informe. No hay un modelo exacto, estricto, que sea válido para todas partes. Hay reglas generales, si se quiere, donde identificar la muestra, cantidad de muestra, características del método, digamos, los puntos principales generalmente deben constar. A veces cuando son informes muy extensos, volviendo al tema, por ejemplo, de análisis clínico, simplemente se menciona el método y ya eso implica todo un protocolo de análisis, no es necesario que esté todo ese detalle. Pero bueno, ya ven que dependiendo de cuál es la circunstancia, para ir a una situación más en el campo farmacéutico, en un laboratorio de control de calidad se estipula una información mínima que debe tener el informe, pero luego depende de las inspecciones, qué tan exigentes son en la información que les piden para cumplimentar las normas y poder aprobar las partidas. Bien. Entonces, yendo especialmente ya de lleno a lo que es el laboratorio analítico, ¿oyeron hablar de las escalas de trabajo alguna vez? Podríamos decir que las muestras que estuvimos analizando hasta ahora en el laboratorio, ¿qué escala de trabajo estaría utilizando? De estas que vemos aquí, macroscópica, semimicroscópica, quiere decir esto de semimicro, microscópica, submicroscópica, macroscópica, ¿sí? ¿Estabas por decir eso? Sí, es una muestra, podríamos decir, macroscópica. Hay muestras más grandes, pero el análisis en sí, tal vez el muestreo sea tomar una cantidad mayor de muestra y luego se toma, luego de homogeneizarla, se toma una muestra para el análisis propiamente dicho, que está dentro de lo manejable en el laboratorio. También, si vamos a comparar cómo ha evolucionado la química analítica en el tiempo, vemos que hay una tendencia a miniaturizar para disminuir la cantidad de uso de reactivos, para disminuir los tiempos el tiempo de análisis, para poder sacar mayor información de menor cantidad de muestra. Utilizar menos reactivos también implicaría generar menos desechos, y asegurar menos contaminación, digamos, esa es la tendencia en general. Y ya que estamos hablando de esto, podríamos hasta asegurar que los avances en general que se han ido dando en distintas áreas fueron de la mano de los avances en tecnología que lograron mejoras en la química analítica también. No vamos a decir que todo dependa de eso, pero hay quienes sostienen que gracias a una mejora en la sensibilidad de un método de análisis se logra un avance en un conocimiento a veces médico, a veces algo que decían no existe tal sustancia. Bueno, no es que no existiera, no la podíamos detectar. Se logró obtener un método que sí permite detectarlo y eso dio luz sobre algunas cuestiones que antes se desconocían, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que el avance, no es que quiero poner la química analítica en el centro del mundo, pero digamos, cumple un papel muy importante, ¿verdad? Y según la concentración de los componentes en la muestra, vamos a hablar de macroconstituyentes, microconstituyentes entre un 1 y un 0,01%. Luego, trazas y ultratrazas. Esto de definir nivel, porque lo quería expresamente hacerlo figurar, porque el decir que un nivel de partes por millón es una traza, hoy ya ni siquiera a este nivel, tal vez de trazas hablábamos en cantidades más diluidas aún, partes por billón, partes por trillón, porque todo depende de la sensibilidad también de los métodos. Una traza en partes por millón tal vez será algo extremo poder conseguir ese nivel de sensibilidad en un tiempo donde los métodos no eran tan sensibles. Entonces, si bien
aparece la palabra de trazas, siempre es conveniente definir a qué nivel nos estamos refiriendo. Conviene igual mencionarlo porque en la literatura lo van a encontrar trazas y ultratrazas, pero ustedes se van a preguntar, ¿y cuál es el nivel de una u otra? Bueno, sepan que son concentraciones muy bajas, pero exactamente cuánto no quiere decir que partes por millón sea sinónimo de trazas. Esa es la idea que quería transmitirles. O lo mismo que partes por billón sea una ultratraza. Estas son definiciones que van variando con el tiempo. Según el método de análisis que empleemos, nos podemos encontrar con diferentes. Esto es una cuestión de clasificación nomás, pero son términos que van a encontrar habitualmente ustedes. Los que se llaman métodos oficiales, que son los considerados por ciertas instituciones, generalmente regulatorias, que dicen este va a ser el método que vamos a considerar como método oficial. Y todo otro método tendrá que ser referido a este. ¿En qué sentido referirlo? ¿Cómo se comporta el método que aplicamos nosotros respecto de un método? Estaba refiriéndome al decir comparación al de referencia o estándar. Cuando quiero comparar el método que aplico en el laboratorio y no es un método de referencia, debo decir cómo se comporta con respecto al método de referencia. Cuando hablamos de un método oficial es el que se exige como método para llevar a cabo el análisis. Método modificado o nuevo sería el que ustedes tuvieron que desarrollar y cuando no se cuenta con uno de referencia, tal vez tenga que ser ese el que mejor resultados da hasta el momento. Luego hay métodos que también se consideran definitivos, otra clasificación serían métodos de rutina, rápidos, automáticos. Lo de definitivo es como para tomarlo con pinzas. Esto sería, nos quedamos con este método y no se utiliza otro. Bueno, a veces no es necesario mejorar la tecnología para resolver algún problema. Por ejemplo, si la dureza de agua la podemos determinar con una volumetría, ¿para qué vamos a proceder con un método instrumental de análisis mucho más sofisticado? Según la calidad de los reactivos, nos podemos encontrar con reactivos de grado técnico. Todos estos van hasta aquí, van creciendo en calidad. Y luego ACS es por las siglas de la Sociedad Americana de Química. Farmacopea, uno puede referirse a un estándar de farmacopea británica, farmacopea europea, porque la institución que regula en esos países tiene también un departamento que genera estándares para que se utilicen en los controles de calidad, por ejemplo. Y los que se consideran reactivos ultrapuros. Como criterio general, cuanto mejor calidad, mayor calidad tiene un reactivo, más especificada está toda su composición. Si ustedes ven diferentes frascos, si tienen oportunidad en el laboratorio, pídanles que les muestren frascos de diferentes drogas, donde está especificado para los que tienen mayor calidad el contenido de metales pesados, residuos, dependiendo del método de obtención, pequeños restos que pueden quedar contaminantes de la generación de esos reactivos o de su purificación. Cuanto mayor calidad tenga, menor será el porcentaje que tengan de esos componentes que están acompañando al compuesto principal. Siempre en cantidad de trazas, ultratrazas, hablando de un término que recién mencionamos. Bueno, y según cómo se comporten los reactivos, recuerdan, esto ya lo empezaron a aplicar al comienzo. A ver, reactivos generales, repasamos un poquito ya que estamos. ¿Qué nos permitía conocer? Es más, creo que en la diapositiva que sigue había unos pocos, ¿se acuerdan? En la clasificación, o digamos, este análisis previo que hacíamos de cationes antes de proceder a la identificación propiamente dicha. ¿Con qué tratábamos nuestra muestra? Perfecto, ahí tenemos un reactivo general. Bien, amoníaco, carbonatos podemos tener como reactivos generales, porque hay
en general son inorgánicos y permite clasificar, separar. ¿Recuerdan que planteábamos cómo separar una mezcla de cationes con reactivos generales? Pero nos permite hacer separaciones por grupos de iones. Si tuviéramos muchos iones, todo un grupo va a reaccionar. Mientras que los selectivos y los específicos, como una situación particular de selectivos, van a ser aquellos que den reacción con muy pocos compuestos, iones, y estamos hablando de sustancias, analitos catiónicos o aniónicos. ¿Por qué un gran número? Porque para cada uno habría un compuesto para poder, un reactivo específico en la situación ideal, y me permite entonces la identificación del analito en forma inequívoca. Eso es cuando tenemos un reactivo específico, ¿verdad? Bien. Van a escuchar hablar también de patrones, que son reactivos también, pero son sustancias que tienen unas propiedades particulares. ¿Por qué? Porque las necesitamos como elementos de comparación. Recuerdan que hablábamos de calibrar, tener curvas de calibración para poder saber la respuesta de nuestro analito, a qué concentración correspondía. Uno de ellos ustedes ya lo han estado utilizando. ¿Se acuerdan los nombres, ejemplos? Algunos ya tuvieron la muestra, digamos, el valorante, lo tuvieron listo para usar, pero si ustedes hubieran hecho el contraste, hubieran utilizado un patrón primario, como se hace para determinar la concentración de cada valorante. Pero uno de que si ustedes utilizaban en el trabajo práctico, ¿se acuerdan cuál era? Biftalato de potasio. Esa es una sustancia calidad patrón primario. Debe tener podemos también encontrar un biftalato de potasio que sea un grado poco puro, digamos, los que se llaman reactivos con el nombre de puros que veíamos en la otra clasificación, pero para que sea patrón primario debe tener todas las condiciones que ustedes ya conocen que presenta un patrón primario. Y luego están los que se llaman patrones de referencia, que son sustancias de referencia y generalmente provistas por organismos que funcionan en general como contralor. Por ejemplo, el IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, provee algunos patrones. El NIST también, de las siglas en inglés de Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Esto que está indicando que materiales de matriz conocida también hay disponibles en el mercado. ¿Por qué necesitamos conocer la matriz de un compuesto? No es lo mismo analizar un compuesto, vamos al ejemplo de nuestra teobromina, preparada en una solución acuosa, tomada de un frasquito, que extraída de una matriz donde está acompañada por otras sustancias. Ni hablar cuando queremos determinar un fármaco, por ejemplo, en un plasma. Entonces, no digo que para todas las sustancias existentes haya un material de referencia. En esos casos se habla de materiales de referencia que contengan, que estén en una matriz conocida. A veces uno necesita determinar un compuesto en un material para el cual no existe un material de referencia específico, exactamente el material de referencia al que se refiere. Vamos al ejemplo directamente. En general hay disponibles, la base de la matriz sería plasma en este caso, con todo el análisis de los compuestos que pueden estar presentes. Entonces uno adquiere ese material de referencia y sabe, tiene tal contenido en iones, no sé, ácido úrico, digamos, todos los compuestos que le interesan, y puedo encontrar, digamos, en un catálogo, puedo encontrar la presencia de cafeína en sangre, por ejemplo. Entonces, voy a adquirir para
evaluar el método, ese material de referencia del cual se conoce perfectamente su concentración porque viene acompañado de un certificado. Para darles un ejemplo, fue una aplicación que se había hecho en nuestro laboratorio hace varios años atrás, que se estaba analizando el contenido de cationes en yerba mate. Cuando se fue a buscar para validar el método un material de referencia, no había esa matriz, no había yerba mate como material de referencia, es decir, en la que se certifique el contenido de todos los compuestos. Entonces hubo que buscar una matriz que se pareciera. Entonces se buscó una matriz vegetal. En ese momento eran hojas de un pino, por ejemplo, pero era lo más parecido que había al material que era objeto del análisis. La idea era demostrar que el método que se estaba proponiendo era muy bueno porque podía dar los valores que un material de referencia tenía certificados. Y además evaluar con qué diferencia los estaba informando. Todos esos detalles los vamos a ver un poquito más adelante cuando nos dediquemos al tema de error. Bueno, ahora entramos en las últimas diapositivas ya, donde iba a comentar muy brevemente esto. En unas clases iniciales era para mostrar materiales y todo, pero que ustedes hoy en día ya lo conocen, así que vamos a pasar rápidamente estos conceptos. Algo que parece muy trivial, cuaderno de notas. En un laboratorio, ya sea un cuaderno foliado, ya sea un cuaderno del que ustedes dispongan, pero que sea mantenido en perfecto estado, donde se anote todo el procedimiento. Aparte, el procedimiento estará perfectamente descrito como protocolo, pero todo lo que fue ocurriendo durante el análisis es importante anotarlo. Lo que ustedes estuvieron usando en el laboratorio, que están usando todavía en el laboratorio, que después vuelcan los datos para poder realizar el informe. Aunque parezca algo trivial detallar todo lo que se observó, algún detalle que hoy parezca poco importante, un tiempo después, cuando uno está haciendo una retrospectiva sobre los resultados, empieza a preguntar, ¿pero qué había pasado con esto? Y hubo un error en la pesada, sospechamos que tal vez no estaba del todo, no sé, limpio el material porque sospechamos si alguien lo había usado. Debemos minimizar, por supuesto, todo ese tipo de errores, pero ante una sospecha dejarlo anotado por cualquier sorpresa que nos encontremos luego con los resultados. Y bueno, todo esto va a redundar en una correcta interpretación del resultado. Y hablando del tema de anotar toda la información, tenemos que referirnos al concepto de trazabilidad, que en la medida que sea importante un laboratorio, por supuesto que un laboratorio debe garantizar la calidad, la trazabilidad entonces debe ser un aspecto sumamente importante. Se define como la habilidad para seguir cada uno de los pasos de un proceso analítico. Esto habla hasta de conocer el proveedor de cada una de las sustancias que se utilicen, si se están usando instrumentos, el chequeo, el mantenimiento que se hace de esos instrumentos, horas de uso, los estándares, si tienen ciertas características de cómo deben ser conservados, tiene que estar todo especificado, en qué momento fueron adquiridos, quién fue el proveedor. Entonces, en la medida que sea garantizable la trazabilidad, eso hablará de una mayor calidad del laboratorio y, por supuesto, del análisis. Entonces, sigamos mencionando otros elementos que ustedes vieron que hay en el laboratorio, que las hemos necesitado para las tareas que estuvimos haciendo hasta ahora en el laboratorio. Balanzas, la balanza analítica, ya la conocen ustedes. Por suerte contamos con las electrónicas, ¿no? Directamente ustedes leen un display, pero digamos que un tiempo atrás era un poquito más engorroso. En física siguen utilizando las de pesas con palanca, las Mettler. Bueno, puede ocurrir, hay laboratorios que
cuentan con esas balanzas y bueno, es importante conocer su funcionamiento y lo delicado que son para operarlas para que tengan una mayor vida útil y que no pierdan la calibración. Esto es una simple clasificación. La que se llama balanza auxiliar de laboratorio, se supone que un laboratorio analítico cuenta con una balanza analítica, porque vamos a tomar muestras que debemos conocer, recuerden, de la forma más exacta posible la pesada. Pero también tenemos que preparar una serie de reactivos donde no es necesario tener esa precisión de instrumental. Entonces, podemos trabajar con las balanzas auxiliares o que también las llamábamos granatarias. Granatarias hay una gran cantidad de capacidad de las balanzas. Digamos, en un laboratorio no vamos a tener algo que pese mucho más de 1 o 2 kilos. No necesitamos tener balanzas mucho más grandes, a menos que sea un laboratorio dedicado a algún área donde se manejen grandes cantidades de materiales. Bueno, no sé si llegaron a conocer estas balanzas. Las pesas solían ser no solo con forma de pesas, sino plaquitas de un material que no se afectara. Con el tiempo había que mantenerlo limpio. La balanza analítica de un solo platillo es la que suele comercializarse Mettler, uno suele mencionarlas, pero es una marca en realidad la Mettler, ¿no? Es esta que está pendiendo de un brazo que va activando diferentes pesas, en general con forma de aros. Y las balanzas electrónicas que, bueno, luego conectándole una serie de accesorios hasta se puede imprimir la pesada o guardar los datos directamente en una computadora. ¿Qué precauciones para minimizar? Varios de estos ustedes ya los conocen, los tuvieron en cuenta. Que la muestra esté a temperatura ambiente antes de la pesada. No es la situación que ustedes manejaron porque estuvieron trabajando con muestras que no se conservaban en heladera, pero a veces es un detalle que muchos no lo tienen en cuenta, pero fundamental que esté a temperatura ambiente, ¿verdad? Las puertas de vidrio tienen que estar cerradas en el momento de la lectura, porque aun cuando esté en un ambiente donde no haya corriente de aire, inevitablemente genera una oscilación el estar abierto. Lo que conviene es que esté el habitáculo lo más que sea lo más pequeño posible, con lo cual cerrando las puertas de vidrio aseguramos que esté bien resguardado el platillo donde se está haciendo la pesada. Evitar vibraciones y corrientes de aire. Lo de evitar vibraciones, laboratorios de años, a veces se los ve sobre una mesita de madera puesta la balanza. Debe estar muy bien amurada la mesada donde se coloca la balanza. Se prefiere que sea de un material, ya sea de hormigón, granito, digamos, algo bien rígido. Y nos ha ocurrido tener del otro lado, de hecho en nuestro laboratorio, del otro lado de la pared de nuestra mesada, un laboratorio que tenía apoyado sobre la mesada igual a la nuestra, pero apoyada sobre la pared, ¿me explico? Si hablamos de una pared, de un lado estaba nuestra mesada donde estaba apoyada la balanza y del otro lado teníamos otro laboratorio que tenía una centrífuga apoyada sobre esa mesada. Y aunque estuviera lo mejor balanceada posible, generaba una vibración porque una centrífuga de alto poder, de muchas revoluciones, y sin duda eso era inevitable que se transmitiera a través de la pared ese movimiento. Así que bueno, un detalle que pareciera que no sucedería normalmente, pero hay que tener cuidado con esto también. Protegida de corrientes de aire, nunca puesta cerca de una puerta. Aún con las puertas cerradas de la pesada, el movimiento. Ustedes se imaginan que en el laboratorio para la Comisión de Trabajos Prácticos es imposible tener un sector, por lo menos nosotros no disponemos, sería ideal que pudiéramos tenerlo para que ustedes vean la diferencia entre hacer la pesada en un ambiente abierto como el que hacen. Años atrás, antes de la remodelación, teníamos un sector de campanas sin extractor, simplemente eran campanas con
ventilación donde teníamos puestas, se cerraban las ventilaciones y estaban puestas, entonces estaban un poquito más protegidas de lo que están actualmente, que están apoyadas sobre la mesada abierta. Pero si ustedes ven, tienen compañeros que están pasando mientras ustedes están haciendo la pesada, aunque estén cerradas las puertas, oscila un poco. No sé si lo notaron cuando hicieron el trabajo práctico, ¿no? Bueno, créanme, tengan cuidado con que no ocurra eso. Limpieza. Una vez ve el analista que considera más confiable, va a pesar detrás y encuentra droga, restos de reactivos alrededor de la pesada. Lo cual me está hablando de cómo está hecha esa pesada. Yo supongo que puse 100 miligramos adentro del matraz y resulta que parte quedó en el platillo. Esa pesada no fue tan confiable entonces. Y si la pesada en sí estuvo bien hecha porque no se perdió, y si esa sustancia es contaminante, va a estropear el análisis del que venga después o se lleva su material contaminado, y ni hablar si el material es tóxico. Entonces, por una cuestión de seguridad también y por respeto a todos los demás que trabajan en el laboratorio, hay que tener mucho cuidado. Una buena práctica de laboratorio consiste entonces en mantener la limpieza y, bueno, por supuesto no solo de la balanza, pero digamos, es un lugar donde más se ve el descuido. A veces en el trabajo rápido, sin querer, se puede caer algo, pero si se cae voy, lo limpio como corresponde, y si afectaba eso la pesada de lo que estaba haciendo, lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Esto, no tocar el recipiente con las manos descubiertas. Depende del nivel de la pesada, el tamaño de muestra que se esté pesando. Para muestras muy pequeñas, pesadas muy pequeñas, la grasitud que uno inevitable, por más limpias que tenga las manos, que puede poner sobre el material volumétrico, puede generar una diferencia en la pesada. Entonces, sobre todo si además uno va a trabajar haciendo calibración, lo vamos a mencionar, de materiales volumétricos pequeños, eso puede dar una gran diferencia. Y como uno justamente está buscando una buena precisión en la pesada, hay que sujetarlo con papel de filtro, por ejemplo, o un papel absorbente. Se hace algo así como una cinta y se lo sujeta desde el cuello del matraz, por ejemplo. Si la pesada va a ser muy pequeña, lo que más conviene es hacer una pesada por diferencia. ¿Vieron cuando trabajaban con el patrón primario? Si lo que ustedes van a pesar es la pequeña cantidad que pusieron, una variación que les pueda introducir el tocar el material va a ser más grande, mientras que si pesan todo el contenido que está en el pesafiltro es ínfimo la cantidad que eso puede afectarles. Igual siempre vamos a trabajar con la mayor limpieza posible, como antes comentábamos, incluyendo limpieza de las manos, ¿no? Y todo el material que va a estar tocando el recipiente. Bueno, esto es simplemente como para mencionar las dos formas de pesada que tienen. Si vamos a hacer una pesada por diferencia, entonces generalmente lo ideal es tener la sustancia en un pesafiltro porque es cómodo, pongo y saco la tapa simplemente apoyando, ¿no? Esto es vidrio esmerilado. Elementos comunes, suele ocurrir que si es una sustancia higroscópica tengo que tenerlo dentro del desecador y cerca de la balanza para que no se hidrate en el camino mientras llego hasta la balanza. Por eso lo de elementos asociados, entre comillas, con la pesada. Bueno, todos estos elementos ya son conocidos para ustedes, ¿no? Obviamente fotos y todo esto que había anteriormente no viene al caso, pero bueno, tengamos en cuenta de tomar la medida mirando perpendicularmente al nivel del menisco para no cometer errores en la medición del volumen. Y esto es cierto que cuanto vaciemos con más lentitud el volumen que está en el material, vamos a tener una mayor reproducibilidad de ese volumen. De todos modos, ustedes esto lo tienen también en la guía de trabajos prácticos, donde hay una pequeña tablita que indica cuál es el volumen que debe escurrirse por minuto, por ejemplo, para asegurar una buena reproducibilidad. Tiene un límite, no quiere decir que tienen que estar gota a gota.
transcurriendo el volumen. Los materiales volumétricos, si ustedes tienen de diferentes calidades, cuando cuentan con un material de clase A, es aquel que les da con un error bastante pequeño, digamos, esto es para pipetas, la medición que están haciendo, digamos, son materiales volumétricos que el volumen lo determinan con muy buena exactitud. El problema es que ese material, por supuesto, que ustedes estuvieron utilizando en el laboratorio, no era material de clase A, es un material muy, muy costoso. Vienen acompañados de certificados del fabricante donde se testea elemento por elemento, cada uno que le venden a uno, cuál es realmente el error que aporta en la medición. Otra cosa, esto... ustedes, si no es la perita de goma que habitualmente traen al laboratorio, cuentan si no con propipetas que tienen vías que permiten entonces tomar, cuando aprietan, ¿no?, la esfera, toman y liberando desde esta otra válvula, hay válvulas en estos 3 puntos, permiten que entre aire y aquí se conecta entonces la pipeta. ¿La conocen, verdad, la propipeta? Perdón, entonces. Esto lo conocen, es también una propipeta, pero de estilo cremallera, que no sé si llegan a ver una ruedita, van girando y esto hace las veces de pinza. Al apretar en esta punta, libera esto y hay un orificio aquí por donde entra el aire. También lo conocen, es muy práctico. Si tienen oportunidad... y es un poquito más manuable, a mí por lo menos me resulta más práctico que la propipeta de goma. Bueno, pipetas automáticas. ¿Trabajaron ya con pipetas automáticas? Bien, no hace falta que comentemos nada. Lo que es cierto es, si bien los fabricantes garantizan una excelente precisión, no logran alcanzar la precisión de una pipeta de vidrio, una pipeta clase A de vidrio. Entonces, a veces los volúmenes son muy pequeños, no queda otra que trabajar con pipeta automática. Y el problema cuando se trabaja con volúmenes muy, muy chicos, supónganse que tienen que medir 2, 3 microlitros, 5 microlitros, el volumen que moja por afuera, el tip, imagínense, esto, bueno, acá en la escala no se ve, pero es realmente muy, muy pequeño. Lo que está mojando por fuera, el tip, aporta a veces una cantidad de sustancia casi semejante a la que están midiendo. Entonces tengan cuidado, es toda una técnica cómo hacer el pipeteo, que sea bien de la superficie de la solución, la cual tiene que ser bien homogénea desde ya. Y bueno, esto requiere toda una ejercitación. Por supuesto, el tip no se puede secar por fuera porque perderían un montón de sustancia. Cuando el volumen es grande, en el trabajo práctico, en el laboratorio lo han practicado, eso, ¿verdad? Secan con papel absorbente por fuera y escurren hasta el aforo sobre un material de vidrio y luego aseguran que entre los 2 aforos están haciendo la medición lo más exacta posible, ¿verdad? Cuando no se cuenta con una calidad de material volumétrico de clase A, es necesario chequear esa calibración, si fue calibrado previamente. Una calibración no dura indefinidamente, por lo menos cada 5 años máximo habría que, todo dependiendo del uso que se haga y del tipo de sustancia, si agrede el vidrio o no, si es lavada muy agresivamente, digamos, hay que tener otras circunstancias, porque es necesario hacer una calibración más seguida. Pero brevemente también lo tienen explicado en la guía, igual son protocolos que están accesibles en cualquier materia, en cualquier bibliografía. Se utiliza agua libre de aire, se hace una pesada del volumen que se mide y se transforma por la densidad a el peso que se toma en la balanza analítica, por supuesto, se transforma a volumen y se establece la diferencia que hay entre el realmente medido y lo que la pipeta decía que medía.
Vieron que ustedes tienen tablas de correcciones. Si la pipeta es de 10 mililitros y estoy midiendo 9,98, hay 0,02 de diferencia entre el volumen que dice la pipeta que estoy midiendo y el real, ¿verdad? El material volumétrico, hay que tenerlo en cuenta, complica un poco para la calibración si se trata de un material por llenado de volumen de contenido. Esto no es otra cosa que estar calibrando un matraz. Por ejemplo, cada vez que se calibre hay que asegurarse que esté bien seco el cuello, todo el cuello que está por encima del aforo, perdón. Bueno, y para repasar, vamos a terminar recordando las medidas de seguridad en el laboratorio. Esto debemos siempre tenerlo en cuenta, proteger la vista. Uno a veces no está acostumbrado porque sabe que trabaja con sustancias que no son tan peligrosas en el sentido de proyecciones que puedan lastimar el ojo, pero nunca está exento de que ocurra algo de eso. O a veces manipulando algún material de vidrio puede haber un accidente. Si un experimento no se conoce o uno no está autorizado a hacer determinado experimento porque la reacción puede ser exotérmica o de tener alguna característica que pueda resultar peligrosa, no debo hacerlo, hasta no estar preparado para hacerlo, ¿de acuerdo? Sin duda, no comer, no fumar, maquillarse, no beber en el laboratorio. Esto parece trivial, me imagino que ya no ven a nadie pipetear con la boca, ¿no? Esperemos que no ocurra nunca. Máscara de ser necesario, a veces hay liberación de gas. Si hay liberación de gas hay que estar trabajando en campana. Pero esto se refiere sobre todo a sustancias sólidas cuando uno tiene que ir a hacer una pesada, que son muy livianos, se contamina fácilmente, nomás el estar traspasando con la espátula desde el contenedor hasta el lugar donde se está haciendo la pesada, aun cuando ustedes eviten corrientes de aire y todo, hay sustancias para las que el cuerpo humano es muy sensible, entonces es necesario tomar algunas precauciones adicionales. Lo mismo el uso de guantes. En el caso del uso de guantes, tienen que tener la precaución que si tienen talco o algo similar al talco que evita que se peguen entre sí, tienen que estar libres de esto para no contaminar la muestra que ustedes están analizando. Entonces tienen que procurar guantes libres de talco o cualquier otra sustancia antiadherente de tipo polvo, ¿no? Bueno, además está decir, parece algo muy elemental, pero el zapato cerrado es importante, guardapolvo, cabello recogido, bueno, no sé si hace falta que comentemos todos. Conocer los primeros auxilios, a veces uno en algún momento lo estudió, se enteró y como va pasando el tiempo no se entera o no sabe dónde recurrir si hay un accidente, entonces toda esa información es importante tenerla. A cualquier laboratorio que vayan, las materias que sigan cursando, pregunten dónde está o por lo menos estar tranquilos de que hay cómo está especificado el protocolo de cómo actuar en esos casos. Bueno, lo que comentábamos de usar campana cuando va a haber desprendimiento de gases. Disponer los desechos, según las instrucciones a veces se trata de materiales contaminados que sean peligrosos desde el punto de vista biológico o que sean tóxicos, simplemente químicamente tóxicos. Y por supuesto conocer los reactivos con los que se está trabajando. Nosotros en el laboratorio, si ustedes lo piden, tienen a disposición la carpeta con un folio por cada sustancia que se utiliza en los trabajos prácticos, donde están lo que se llama hoja de datos, donde están las condiciones de seguridad también, la peligrosidad que tiene ese material, cómo debe desecharse, en general está incluido, y si no, tenemos las hojas que decimos cómo hacer los descartes. Bueno, creo que con esto ya terminamos.